La idea era que, pues como estás, corregimos todo el documento y te lo enviamos todo corregido, pues dejamos los comentarios para que vieras los No, sí, cambios que se pero hicieron. de los últimos comentarios, déjenlos, pero los anteriores o los que modifiquen, mejor dicho. Pues si ese es el caso, pues está bien entonces. Sí, casi todo tenía comentarios. Sí, a ver, miramos. Es que no me quiso abrir el archivo, está re lento. Estoy tratando de abrir el archivo, pero no. Está lento. Ya les se los envié, pero igual estoy tratando de abrirlo. Ya está abriendo. Buenas noches. La Dolly. Hello. Profe, este archivo que nos enviaste es el último que te enviamos, nuevamente con correcciones, ¿sí? Sí, hay algunas cosas, pero otras las discutimos ahorita. Ok, perfecto. Ay, Uy, ¿por qué no abre esta cosa? Ya está acá. Listo. Listo. Ok. Entonces miremos acá. Bueno, estas son generalidades. Esto todavía no, ¿cierto? Sí, dijimos que todavía no. sí, no dijimos que eso de últimas. Esto es de últimas. El proyecto ya cambiamos de título. Pero esto se movió. ¿Qué se movió esto? Se movieron estas cosas. Bueno, ahí estoy viendo el otro. Bueno, anyway. Bueno, esto ya lo habíamos visto, creo. Eso es lo último, ¿cierto? Esto que está en azul. Sí, Sí. señor. Ok, listo. Que tenían unas cuestiones acá. Acá, ¿este lo resolvieron al fin? ¿O este se los puse hoy? Es que Creo que lo No, pusiste. no, no, ese ya ¿No? se resolvió, profe. No sé Ah, ok. por qué no quedó resaltado. Es que no sé, porque es que ese es el problema, que no sé cuáles son de hoy y cuáles son de antes. Este sí sé que es de antes. Y no se le puede poner otro color o algo así. No, se puede borrar y ya. Ok. De que borraron toda la oración. Entonces es lo que hacen acá, bueno. Ok. La pregunta, esto es de antes, ¿no? Sí. Ahí se le deja la página Ah, de esa ok. cita, profe. Porque es textual, sí. Ok. Ah, bueno, y hay una cosa, bueno, esto es lo que es textual. Creo que hay una cosa por allá más abajo que es que no me acuerdo ya, ya ni me acuerdo.
de todo lo que he leído esta semana. Es que estábamos entregando otro trabajo. Mm, Bueno, esto ya lo leí. Si no tengo comentarios es porque yo hice comentarios pero más abajo. Eso también. Entonces, si ya lo leí, lo mejor es que lo pongamos en blanco ya. No lo dejen ok. en azul ni resaltado ni nada. Ok, listo. ¿No? Para que no... Porque yo ya he leído todo esto. Hice algunas correcciones. Hice algunas correcciones por ahí. Chao, Mario. O sea que esa parte ya se puede colocar en blanco, profe. Sí, todo lo que no Listo. tenga comentario ya se puede colocar en blanco. Finally. Esto es importante. No sé por qué esos títulos se movieron. Ok. Ese lo hemos visto. Aquí. Este sí es un comentario nuevo. En esta parte tienen que ser consistentes solamente con esto. Eso es un pequeño detalle, pero igual es importante. Ah, poner el nombre. ¿Sí? Claro, porque es que acá Ok. ya no se llaman así, Sí, tienes toda la razón. ¿no? Ok, Y de aquí para abajo. O sea, revisar listo. todo de aquí para abajo porque acá Ok. empieza también y aquí también, ¿listo? Acá dice several interviews, entonces no several, ¿cuántas son? ¿Cuántas fueron? Mm, ¿Fueron cuatro o cinco? fueron cinco. Cuatro. Cinco. Entonces 5, Ok, ¿listo? ok. Con cada una, sí, eso. Mire, esta es otra cosa. Em, este punto no va ahí, ¿no? Entonces pilas con eso. Ah, Y no entiendo para qué es esta página acá, me acabo de dar cuenta. Sí, em, Pues ahí se especifica. no hay ninguna cita textual acá. la que está en las comillas, ¿no? ¿Esta? Pero dice página 1. Ah, dice ¿Que página es 11, de sí. este? Sí, Ok. no. Ok, pues no se justifica. Aquí sí, porque acá sí hay. Mm, Sí, pero arriba no. Sí, para que tengan en cuenta esos detallitos por ahí. Este es el instructional design. Ok. Y esto pues ya algo lo escribí. Esto ya lo hemos visto. O sea, me parece que estas cosas que escribieron aquí son interesantes. Y ya está un poco más como aterrizado. Creo que el problema, eso ya estaba corregido. Sí, profe, todo eso. Eso ya se corrigió, que Entonces, era lo más confuso. ustedes hagan lo mismo que estoy haciendo yo, Ah, quitando sí. todos los comentarios, sí. Ah, ok. Pues la idea era para que miraras a ver Lo si que sí. sí, lo que pasa es que tú en algún momento nos dijiste que por favor no te quitáramos los comentarios para que tú supieras Oh, qué sí, era lo que nos habías sí, remarcado. pero si ya digo, o sea, si ya no digo nada más, ahora sí quítenlos. Ah, ok, ok, A eso me refiero, ahorita ya los pueden quitar. ok. ¿Listo? Que pues no confundirme. Había una oración por acá que estaba confusa todavía.
parece que el problema viene más abajo. Es en las conclusiones. Este Sí, es el que profe, la está. verdad, intentamos hacer algo de conclusiones, pero pues, No, todavía está muy flojitas. Y está bien. ¿qué dice? Este Yo es no alcanzo a nuevo. leer. Estos son cambios que yo hice. Ah, ok. Acá yo escribo practicing, ¿no? Practicing speaking or performing speaking, knowing the use of. Entonces este sí hay que cambiarlo. Ok. Ok, yo tenía acá algo que decir con respecto a esta parte. Se me olvidó. Vean, miramos esta parte, que es la que me interesa. Esta. Que este ya es como digamos, el wrap up de todas, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces, according with the previous narrative, we could find combine different factors that affect the speaking of development, learning process of a second language. Use a table. Ok, en este tienen que numerar la tabla y decir, sí, la tabla tiene que decir tabla número tal y todo eso. Y aquí tabla número tal. ¿Y como número qué? ¿Número uno o algo así? Pues Número... no sé qué tabla es. No, sería la número dos. No, ¿No? no. Esa es la primera tabla. Sí, y entonces estas tablas que Por eso, esta que estás mostrando es la primera que sería la mira del... qué número va acá. 4. Le sigue Ah, la ok. Por 5. eso les digo que no Ok, sé. ok. Tabla 5. Por eso les digo que no sé qué tabla es. Ok. Ok, entonces se expresan en esta tabla, en la tabla número 5. Entonces colocan al igual que arriba, como en esa otra tabla, así igual que acá, igual Ok. acá. Ok, acá. The main thing that I measure about the factors that affect speaking development are motivation, social cultural context, emotional factors, and teachers. Antes acá no me. Entonces, practice and the short time. Okay. In these narratives, we can demonstrate how these factors can be. Okay, according to literature review, we can identify that within these factors there is a relationship between the student's perception of the development of the speaking and the role of the teacher. Okay, the ability and the role of the teacher. Okay, according to the literature review, we can identify that within these factors there is a relationship between the student's perception of the development of the ability of speaking and the role of the teacher and the narrative. Esto no, ¿para qué esto? No sé. Denme un segundito, por favor.
Aló, aló, ahora sí. Acá me suena como rara, es este pedacito nomás. ¿Sí ven? Mm, Digamos que ahí lo que queríamos mostrar era que en la relación que hay entre las narrativas y el desarrollo de la habilidad del speaking, era como algo así. No, Y el rol del profesor, o sea, todos lo que encontramos, los factores con respecto a las narrativas de ellas. pero dentro de, no con respecto a. Ok. O sea, no es una relación de esto con esto, sino es lo que encuentro de esta relación que está aquí. Para mí es esto, esta relación. Yo la pongo en verde. Dentro de esto, ¿sí? No es y esto, sino dentro. Ok. ¿Y cómo pondríamos ahí, profe? Cómo lo resolverían ustedes? Ah, y esta parte, ah, sí, claro, esto tampoco. Porque according to the literature review, Pues nosotros te entendimos, profe, que ese análisis se hacía así teniendo en cuenta el literature review. no, el theoretical framework, Ah, bueno, sí, pero no Mm, es according to, porque ustedes no identificaron eso de acuerdo a esto, sino que ustedes identificaron los factores y los pueden relacionar con este framework. Ya me acordé lo que estaba pensando. Lo pueden relacionar con este framework, ¿ok? Así como lo están haciendo acá. Creo que esta referencia está mal. ¿No es Canal and Swain? ¿O solo Canal? ah, yo no lo puedo subir acá. Eso está en el cuadrito que vimos de las tablitas enumeradas. Ahí está eso. ¿Cuál cuadrito que vimos en las tablitas enumeradas? Donde aparecen todos los autores. Pero esos autores son de la literatura, de Literature Review. ¿Esto? Sí. sí, no, entonces toca, o sea, volverlo a reescribir porque realmente nosotros nos basamos fue en el No, literature review para hacerlo, profe, no en el no, pero theoretical es el framework. Theoretical Framework, por eso se llama Ujú, sí, framework. por eso. ¿Mm? Y Canal and Swain ustedes lo citan acá. Sí, sí, señora, ahí Míralo, acá están. está. Acá está. Sí, por eso yo no, pues no tengo mayor problema. Acá también. Pero la cuestión es que es, ok, me parece que la tabla y los factores están bien. Lo que está mal acá es esta parte de la redacción, este párrafo. ¿Ok? Ok. So the teachers play a very important role in learning in second language and thus different ways to correct serious mistakes. ¿Ok? Pero entonces, esta parte de aquí es como que, como la...
Son los factores, ¿cierto? Sí, los factores en común. Estos. Ujú. ¿Y por qué no les hicieron como un subtitulito o alguna cosa para explicar uno por uno? ¿O los mezclaron todos? ¿O no los Mm, explicaron? sí, señor. Sí, se supone que sí se explicó, se hizo con el autor y sí se hizo por uno. Esos factores están en la tabla de arriba. Sí, yo sé, pero deben estar explicados en estos párrafos, ¿sí? Como yo sugiero que como son 5, por lo menos por cada uno haya 1 o 2 párrafos, por cada factor de estos. Y que se inicie así, o sea, porque acá dice, bueno, the main things that emerge from the narrative for this about the factors that affect the speaking development are the motivation. ¿Es el primero? Sí. Motivation to Motivation to read read English classes. class. Ese es el primero. No es esto, es todo eso. Ah, ok. ¿Sí ven? Porque es todo eso. El segundo, igual. El tercero, igual. Entonces Y aquí, ahí en ese momento que explicamos cada factor es donde metemos lo del theoretical framework. exacto. Y aquí colocan el primero. Ese es el primero y lo colocan en cursiva. Ay, perdón. Y acá empiezan a explicar el primero. Sí, con este párrafo que tienen aquí es súper, más que necesario para introducir los factores. Y aquí empiezan a explicar el primero. ¿Sí ven? Ok, Y una vez expliquen este primero con 1 o 2 párrafos, siguen al segundo, siguen al tercero, al cuarto y al quinto. Pero que queden así como en ese orden, en listo, el sí. mismo orden que ustedes los pusieron acá. Ok, Y aquí los llaman de la misma manera como los llamaron aquí. ¿Ok? De la misma manera. listo. Acá, porque mira, acá quedaron muy corticos. Es este, por ejemplo. ¿Sí? Ok, Y ahí es donde empiezan a meter también la teoría, porque sí lo están metiendo, pero entonces explíquenlo uno por uno, vayan un poco más a profundidad y expliquen estos factores, ¿no? A partir de lo que ustedes escucharon de ellas y de lo que ustedes leyeron de la literatura. ok. ¿Para cuándo dijimos que tocaba entregar esto? Para allá. Sí, profe, la queremos entregar rápido. Bueno, pero solamente esta parte. Bueno, No, y no, nos faltan los otros dos capítulos. ¿Cuáles? Las de las conclusiones y conclusiones las... y la última, implicaciones y la parte de Ah, abajo. pero eso es fácil. Las conclusiones solamente las podemos hacer una vez terminemos este. Pero ustedes ya más o menos tienen o sea, ya tienen los factores, ¿no? Sí. Entonces, el capítulo de conclusiones básicamente es pensar cómo se cierra toda la investigación. Cuál es ¿cómo podemos decir? Como el final de todo esto, teniendo en cuenta que ustedes formularon una pregunta y unos objetivos de investigación. Entonces, ustedes pudieran dedicar un párrafito a decir concretamente cuál es la respuesta a la pregunta de investigación. Profe, la pregunta ahí, digamos, en ese caso es como, digamos que yo estuve investigando desde dónde se aterrizaban las conclusiones y eso tiene como, el primer párrafo se pone eso, en el segundo esto, y tiene algo que ver eso, profe, o sea, digamos que tú nos digas, no, en el primer párrafo va básicamente esto, o hacen 3 párrafos, no, no sé, quisiera que La, me... la verdad, no entendí nada de lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que como nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre las conclusiones de cómo crearlas, lo que Sí, hicimos fue investigar tesis, mirarlas, leerlas y en base a eso hacer las conclusiones que acabamos de hacer. ajá. Pero digamos que hay diferente tipo de tesis, ¿no? Hay unas que dicen que en el primer párrafo tú Se hablas sobre los postula el objetivos, objetivo. Ujú. exactamente, que en el segundo va la pregunta y que en el último entonces ya como la conclusión final que uno saca.
Entonces quisiera que nos comentaras cómo hacer, cuántos párrafos y qué iría como en No, cada no, uno. tampoco es que son muchos. Este, por Okay. ejemplo, tiene toda la razón. En este debería ir el objetivo, ¿no? Ujú. To understand. Subjective to understand. The factors that affect the development of the oral expression skills to adolescents. Aquí yo supondría y les sugeriría que explicaran un poquito más cómo lo realizaron, porque no es solamente el objetivo, sino cómo lo realizaron, ¿sí? Como un resumencito de lo que fue la metodología, proceso metodológico. ¿Cómo pudieron obtener esto? ¿No? Ok. Entonces ahí, based on personality, así. Chao, nos vemos. Y se understand the factors. Entonces, lo primero que harían ustedes es decir, bueno, se encontraron tantos factores, este y este, que afectan de esta y esta manera a esta parte, ¿sí? Que no es lo mismo que acá, porque acá ustedes lo expanden un poco más. Aquí están cerrando la investigación, Ujú. ¿no? Entonces, sí, ustedes tienen razón, o sea, sí se explica acá qué es lo que se logró en el primero, en el segundo y en el tercero. Entonces, en esos objetivos que teníamos, entonces, por ejemplo, acá el primero está identify within the three teenagers the circunstances. Entonces, ¿cuáles son el tipo de circunstancias que suceden, ¿no? Porque una cosa son las circunstancias y otra cosa son los factores, ¿sí? Entonces, en uno de los párrafos, ustedes tendrían que decir entonces, las circunstancias más comunes o más recurrentes en los tres casos son estas y estas, que afectan directamente o que se convierten en factores o que provocan o que, mm, como dice, conducen a ciertos factores. Pero más o menos, o sea, es lo que están haciendo acá. Entonces, empezar con los objetivos y decir la respuesta es esta, la respuesta es esta, pero no en estas palabras, ¿no? No en las palabras que estoy diciendo yo, pero más o menos decir cuáles son los puntos importantes que encontraron dentro de la investigación. Ya, ok. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el Literature Review y ustedes leían las conclusiones, ustedes encontraban que ahí estaba la respuesta a la pregunta de investigación. Sí. Sí. Ujú. Lo mismo queremos hacer acá. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Sí? ¿Cómo es que se afecta? Porque pues acá dice que factores que afectan el desarrollo. Entonces, ¿cómo esos factores afectan de manera breve? Y eso iría como más o menos explicado así como lo tenemos, más o menos. Sí, pero mira, es que, por ejemplo, leamos este. ¿Si alcanzan a ver ahí? Sí. Leamos este párrafo. Léanlo, por favor. Para mí las comas están, o sea, dice, based on personal narratives, finding factors like the motivation, the student has a structural vision of the language, not of a speaking development. The student expects to receive all the guidance from teacher, the difficult in understanding the language orally, lack of vocabulary, the teacher attitude. El problema es redacción. Sigue siendo el problema. La Ok. manera como lo escriben. ¿Sí me escucharon cómo sonó? Sí. Así lo escribieron. Entonces, todas las ideas están cortadas, cortadas, cortadas. O sea, hagan una idea principal. Entonces, ustedes dicen acá, bueno, entonces queríamos saber los factores basados en las narrativas de las niñas. eh, Hacen una línea de idea principal, una buena línea de idea principal y la desarrollan como un párrafo. No corten los sujetos con las comas. Coloquen las comas donde deban ir las comas. Hagan puntuación, punto seguido. Por ejemplo, mire, en este párrafo no hay ni un punto seguido. Solo comas, 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 comas.
Ah, acá es her o them. Sí, es them. Ok. Entonces es muy importante que ustedes se lean otra vez y que traten de entender lo que dice ahí. ¿Ok? ¿Quién escribió este párrafo? ¿Por qué no fueron las dos? No, fui yo. Entonces, ¿por qué Dolly no lo lee y dice si entendió o no? No, haciendo el ejercicio, digo, ¿qué vainas escribí ahí? Por eso, o sea, es que no se entiende qué es lo que dice. Ujú, Entonces no puedo decir sí, por aquí van bien, porque aunque es la idea general de lo que se encontró, no lo expresan bien en el párrafo. ujú. Entonces, el problema sigue siendo la redacción. Ese sí es un lío, ¿no? Acá, identify personal circumstances that made difficult to improve the speaking, finding factors. Ok, ¿como cuáles personal circumstances? Acá hablan de las personal circumstances, pero ¿cuáles son esas personal circumstances? La motivación no es una personal circumstance. No, ahí, por ejemplo, viene, se nombraría el estrato social, si estuvieran en un colegio privado o público, ¿cierto? Si Sí, el eso, nivel de inglés. si eso afectó, eso se coloca ahí, pero no está. ¿Sí ven? Ujú. Acá creo que está lo del lack of vocabulary, las actitudes, todo eso. O sea, sí, o sea, ustedes entienden qué es lo que tienen que hacer acá, pero para mí es muy importante que ustedes empiecen a estructurar los párrafos de tal manera que sean comprensibles para el lector, ¿sí? Que no se pierda el trabajo que ustedes han hecho, porque con las narrativas ustedes han hecho un trabajo interesante. Si se dieron cuenta, ustedes han aprendido mucho sobre esas narrativas, Ujú. ¿no? Y estas dos últimas partes, esta parte de los factores es súper importante y esta parte de la conclusión es súper importante. Si yo leo esta conclusión y no entiendo cuál es el cierre de la investigación, cuál es la respuesta a los objetivos que se plantearon, De nada sirvió, sí. se ha perdido el trabajo, ¿sí? Entonces, asegúrense de eso. Profesor, las implicaciones que son. Ya un momentico, que es que estoy como enfermo, entonces tengo que respirar. Las implicaciones, o sea, cómo estos hallazgos pueden llegar a afectar algo. ¿Cómo Ujú. pueden llegar a afectar algo? Por ejemplo, el hecho de encontrar esos factores que afectan el speaking, ¿en qué puede contribuir? ¿A qué? A otra persona que no sean ustedes, por ejemplo. Ujú. ¿A qué puede contribuir? Em, a personas que se vean identificadas con alguno de estos problemas ¿Pero para qué? para buscar respuestas, no sé. No, yo tampoco sé. Entonces, esas son las respuestas que ustedes tienen que buscar. O sea, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo es que nosotros podemos, ¿qué? ¿Cómo es que nosotros podemos contribuir por medio de esto a otras personas? ¿Mm? Ok. Entonces, espérate, acá les leo un poquito de lo que dice de las implicaciones. Ah, entonces, no sé, hay un trabajo de investigación. Es que me perdí acá. No, esto no. Porque la implicación es cómo contribuye el estudio a algo, ¿sí? Ujú. Y las implicaciones es, bueno, entonces nosotros encontramos esos factores pudieran contribuir a, no sé, al diseño de otro tipo de,
de actividades más orientadas hacia, no sé, como orientadas hacia la comprensión del otro para poder contribuir en su desarrollo del speaking, ¿sí? Aumentar ese self-esteem en el otro y mejorar los ambientes de aprendizaje que contribuyan realmente a que haya una mejoría en eh, en, en los procesos de comunicación en lengua extranjera. Pudiera ser. Eso iría como en un párrafo al final después de las conclusiones. Claro, eso es el otro, eso sí, es un párrafo de implicaciones. Entonces, ¿cómo más pudiera colaborar esto? Entonces puede ayudar al que está haciendo la carrera profesional para licenciado o la licenciatura eh, a buscar alternativas o a prever posibles problemas que se puedan encontrar en el futuro con este tipo de población y que pudieran entonces buscar estrategias, soluciones o algo así, ¿sí? Eso es Ujú. más o menos. Ok. Esas son las implicaciones. Pues, ¿qué más puede implicar eso? Pues ustedes determinan cuáles pudieran llegar a ser otras implicaciones, ¿sí? Ujú. Para que, Profe, en esas implicaciones, es posible decir que de pronto sea, o esta investigación sirva para motivar a otras personas a investigar los mismos exactamente. factores, pero en otros contextos. O buscar factores distintos o hacer que estos factores se vean de una manera distinta o investigar de... Sí, eso también puede ser una implicación. También pudiera ser. Es más o menos eso. Profe, más o menos, estas implicaciones, ¿qué tan largas son? Ustedes porque siempre piensan en lo largo. No, porque es normalmente tú siempre me dices, tienen que ir en 3 o 4 párrafos o un poco más. No, porque ustedes son las que buscan las implicaciones. Para mí, por ahí unas 3 implicaciones son necesarias. Pudiera hacerse en 2 párrafos o en un párrafo. Depende de cómo lo organicen. Ok. Mm. Y podemos hablar del último capítulo, profe, que nos expliques sobre ¿Cuál qué es el trata. último capítulo? El 8, Limitations on Ah, Further Research. limitations. Ah, bueno, lo de further research entonces está aquí, lo que estaba diciendo ahorita Dolly. Las posibles investigaciones que se pueden proponer. Este capítulo no, realmente no es un capítulo, es como una hojita nomás y ya. Las limitaciones son los problemas que ustedes tuvieron. Ujú. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, qué fue lo que no les permitió ir más allá en la investigación? ¿O cuáles fueron los obstáculos más grandes dentro de su investigación que no permitieron de pronto eh, obtener los resultados que necesitaban? O si eran los resultados, pues no importa. Pero muchas veces acá en las limitaciones muchos colocan que el tiempo, que la posibilidad o la imposibilidad de conocer a los 3 participantes, sino que solamente una de ustedes conoció a los participantes. ¿Cierto que sí? Ay, sí, señor. Sí. Eso es una limitación porque eso sesga un poquito la narrativa. La narrativa estaba a cargo de Dolly y Sí, ya. señor. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces esas son limitantes. Son problemas que se han enfrentado ustedes allí en la investigación. Realmente son como 2 párrafos. Es uno es más, uno de limitaciones y otro de further research. Further research es que más se pudiera llegar a investigar a partir de esto. Lo que estaba diciendo Dolly ahorita, que no irían las Jennifer. limitaciones. Ah, no. ¿Fue Jennifer? Sí. Ah, bueno. Entonces, further research, ¿qué más se puede llegar a investigar de ahí para adelante? ¿Y ya? 2 párrafos Eh, son suficientes. y entonces mi pregunta es, así como tú ves las cosas que... Bueno, mi pregunta sus preguntas se las devuelvo. Así como ustedes ven las cosas que.
¿Para cuándo está esto? Pues la verdad, lo que yo veo, bueno, digamos que independientemente de que haya sido un trabajo dispendioso y demorado y que hubiéramos podido haber terminado mucho más antes, pero pues que así como Jennifer, pues yo también tengo familia y de todo, y pues uno quisiera dedicar todo el día para hacer esto, pues no se puede. Sin embargo, pues creo que las dos sentimos como felicidad digamos, de haber llegado hasta este punto y decir, wow, todo lo que hemos hecho y uno cree que no se puede. Y yo pensaría que pues que lo que nos hace falta, No les digamos, hace falta mucho realmente. exactamente, O que sea, no es es una mucho. cuestión de organización, de Sí, escritura señor. bien bonita y listo. Porque ya los puntos los tienen. Ujú. Entonces, ¿para cuándo? Es que yo siempre tengo problemas con mi memoria. ¿Para cuándo dijo Jorge que tocaba tener eso? Yo no me acuerdo. Era para finales de marzo o los primeros de marzo. O sea, dijimos que teníamos abril para trabajar y no más. No, 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 no. No, creo que es diferente. Espérate tantico, yo lo busco. Creo que tenemos incluso más tiempo, pero Profe, pero digamos que a estas alturas no podríamos estar soñando con que terminemos, que nos podamos, digamos, en mi caso, graduar en junio, o digamos, hacer entrega y que se pueda no. hacer todo para junio. ¿Sabes por qué no? Porque ellos tenían plazo de entregar eso mañana, los papeles finales, o sea, después de correcciones y eso. Porque por eso hoy estaban corriendo los grupos con sustentaciones. Hoy había sustentaciones. Y de todos los grupos que empezaron con nosotros, fuimos las únicas que nos quedamos. No. Digamos, Luis sí entregó, ¿cierto? Cerrado. Luis, sí, 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 ellos fueron los que pasaron trabajo, los otros no. Ah, yo pensé que sí. ¿Cuáles? Nelson. Sí, y no, había otro grupo que estaba con nosotros, es que no recuerdo, No, éramos son solo tres. tres, sí, por eso Nelson. Ah, entonces sí. Nelson, Pedronel y... Ellos. No, ellos todavía no. ¿No? No, ellos Mm. están más quedados que ustedes. Uy, Ustedes ya tienen esto listo. Es que esto es solamente este fin de semana y sale. sí, claro que sí, 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 señor. Ay, profe, o sea que no, ni modo. ¿Y cuánto tiempo dura y que nos corrijan y nos revisen? Bueno, Es que pasar toda la eso es revisión. casi un mes. Es que ese es el problema. Porque Jorge dio más o menos un mes. Un mes o Mm, como, sí, claro, a mí me dio como 15 días para leer, 20 días para leer. ok, y profe, en ese caso, ¿nosotros tendríamos que pagar un semestre o ya No, no, entregamos no, no, ahorita y no, ya no, no no. más? Usted ya no tiene que pagar nada. Ah, Ustedes se ok. entregan ahorita y ya. No, Ah, listo, profe. ustedes tienen este semestre para entregar. Ok. Todo el semestre y el semestre se termina en junio. Pues más o menos, es que no encuentro. Si ustedes pueden encontrar eso, sería genial. Ay, Dios mío. Las fechas. Dan los conceptos de grado. ¿Se quieren graduar en junio? No. Esto es para grados en septiembre. Ah, no. No, ya tendrían que graduarse en septiembre. Ya, Sí. ya no alcanzan en junio. Espérense tantico. No me aparecen. Sí, es que él mandó el correo, ¿se acuerdan? Es que no lo encuentro. Él mandó el correo. De Mm, las fechas, de las dos fechas. Lo leímos el otro día. A ver si lo encuentro acá. Es que mi internet es un poco lento. No tengo eso.
acá, el que dice fecha de trabajo de grados. Sí, A ver qué dice esto. debe haber como 2 fechas. Pero solo dice, profe, que las fechas máximas de sustentación sería la semana del 12 al 16 de junio, pero no dice nada más. No, tiene que haber algo antes. Entonces, eso es para mayo. Yo creo que te llegó a ti, profe, porque yo tampoco tengo ningún correo que tenga esas fechas. Acá está, creo. Dice, se debe entregar trabajos de grado con carta aval del tutor del 10 al 17 de mayo. Del 10 al 17 de mayo. Ese es. Para graduarnos en septiembre. Septiembre, Septiembre. sí. O Oh, sea, Dios todavía hay, mío. todavía hay casi un mes. Pero si podemos Sí, mandarlo de una vez, lo mandamos de una vez. Sí, mejor. Y así lo mandamos y si hay que hacerle correcciones, pues tenemos tiempo para hacerle correcciones. sí, claro. Entonces, si ustedes la otra semana lo tienen, yo le pido de una vez la carta o le mando de una vez la carta a Jorge Sí. y lo enviamos. Sí, yo pienso que sí, profe. Yo no Pues la sé. idea es el lunes hacerte la entrega nuevamente para que lo revises. Ujú, sí. Y finalmente enviarlo. A ver qué dice. Ok, ¿y ese día tendríamos encuentro, profe? Para... No, necesito son unos datos que yo se los pido ¿por el qué? Por el email. No, pero igual la otra semana sí tenemos encuentro, ¿no? Porque supongo que tú nos vas a retroalimentar si hay errores y eso nuevamente, o cómo hacemos. Pero la idea ya sería una cosa mucho más formal. O sea, pues sí, si quieren nos encontramos, yo no tengo problema. Sí, Ok, sí. y miramos finalmente el trabajo y ahí decidimos si lo mandamos o no. Ay, bueno, profe, gracias. Sí, yo pensaría que es mejor, profe, si el lunes te lo enviamos, el lunes pues vernos como en la nochecita, así algo así. No, no ¿Tú puedo. puedes? No. No, No, me toca hasta el jueves otra vez. Mm, Porque es que yo tengo, o sea, yo tengo mucho trabajo estos días también de puros trabajos de grado de otras partes. Entonces ay, no. estoy, y yo trabajo en la noche. sí, Mm, no, pero igual, pues mientras que el profe también lo lee y pues nos dice si está bien o mal. Ajá. Sí, él Entonces me puede dejamos el leer encuentro para dentro de 8 días, igual a las 8, profe. el jueves a las 8. Sí, Excelente. sí, igual tampoco es que tengamos que correr tanto, miren, tenemos tiempo. ok, sí. Profe, te hago una pregunta. ¿Y todas las narrativas, los audios, todo lo que escribimos y todo eso, todavía tenemos que conservarlo? Mejor sí, Sí. Ujú. sí, mejor sí, Ok, por si acaso, solo por si acaso. ¿Ok? ok. Sí, eso no lo voten todavía. Listo, sí, sí, definitivamente es del 10 al 17 de mayo, ¿Y pero sustentación entonces cuándo habría? 12 al 16 de junio. 12 al 16 de Mm, junio. ujú. ¿Ahí vas a Profe, estar tú, profe? Usualmente estoy, pero por ejemplo, hoy no pude estar porque me la programó en hora de clase y yo no pude estar Ah, en hora de mi profe, clase. esas sustentaciones son virtuales. Virtuales. Sí, Ay, todas las qué miedo. sustentaciones son virtuales. ¿y es delante de quién? Ay, no. Del que lee, El que le toque. no, del que lee, del jurado lector Ay, qué miedo. Y O son muy, sea, y de muy Jorge. rajones. ¿y qué preguntas hacen, profe? ¿Uno qué tiene que decir ahí? Cómo es eso? Jorge manda un formato siempre y lo que se presenta ahí primero es la contextualización de la investigación, Ok. el problema de investigación, cuál es la teoría que enmarca la investigación, la metodología de investigación, y los resultados de la investigación y las conclusiones. Ujú. Todo eso en 30 minutos. De Es una manera como clara y concisa. nosotros tenemos que explicar todas esas cosas entre las dos. Sí, entre las dos, en inglés. En Ujú. inglés. ¿Y qué más o menos qué clase de preguntas hacen, profe?
todo depende de nuestro desarrollo. del desarrollo. Entonces, por ejemplo, preguntarían por qué, no sé, yo preguntaría por qué escogieron las narrativas como instrumento de investigación. Ah, ¿Por qué creen que esos factores, no sé, bueno, no sé, es que no se me ocurre ninguna pregunta ahorita. Sí, profe, ocurren las preguntas. No, pero eso lo hacemos después. Ustedes Vale, preocupense listo, ahorita profe, por muchas eso. gracias. Después hacemos un ensayo con la presentación y en esos ensayos siempre me salen preguntas. Ok. ¿Listo? ¿Para eso hay que hacer alguna presentación, profe? No. Sí, una presentación ¿Sí? de PowerPoint. Sí, eso lo manda Jorge. Él Ah, manda ok. él manda ¿El el formato? formato. Sí, Y ellos nos ven las caras, profe. sí, tienen que estar sí, ustedes tienen que tener la cámara puesta. Ese Uy, sí es un no, qué requisito, nervios. ese sí es un requisito indispensable. Profe, si por ejemplo las preguntas, un ejemplo, estaba hablando Jennifer y le hacen la pregunta a Jennifer, pero yo sé la respuesta, ¿solo puede contestar ella o puedo contestar yo? Generalmente no hacen una pregunta personalizada, hacen Ah, una ok. pregunta grupal. Ah, ok. Mm, Y de una a uno le dicen ahí en el momento, listo, sí pasó o no. sí, o si hay que hacer conexiones, algún otro tipo de corrección también se lo dicen. Mm, Todo eso se lo dicen. o sea que si dicen, no, tienen que hacer tal corrección, ¿hay que nuevamente hacer otra presentación? No, de Ah, pronto en el texto. ah, ok. Porque como el que escucha siempre es Jorge, Sí. Jorge a veces dice, bueno, yo no entendí tal cosa y él empieza a preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez sucedió que los datos eran muy cuantitativos, la investigación era cuantitativa, pero las conclusiones no hablaban sobre los números. Entonces, Mm, bueno, si es cuantitativo, ¿por qué esto no tiene números? ¿Por qué no me dicen en cifras qué es lo que están diciendo? mm, ¿Sí? ¿O cuál es el hallazgo? Entonces, por eso yo digo que siempre las conclusiones son muy, muy importantes. ok, ¿Ok? profe. Vale, profe, gracias. Muchísimas gracias. Ok. Listo, niñas. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero el Listo. correo el lunes. ¿Listo? Bueno, sí, Sí, señor, señor. bueno. Muchísimas Bueno, gracias. Que pases buena bueno, noche. chao. Que estén bien. Hasta Chao. luego. Chao.